poder presentarme y manifestarles mis más cordiales saludos. Mi nombre es Freidy Mariet Herrera Vela, estudiante de la carrera de Derecho, segundo ciclo. El día de hoy estaremos desarrollando una entrevista en donde tocaremos un tema de suma importancia en el derecho civil, atributos de la personalidad, sobre todo para poder comprender la importancia que de ella emana, realizado por un panel de estudiantes de Derecho para la Cátedra de Derecho de Personas, dirigido por el profesor Óscar Canales González. Para ello es idílico poder contar con el apoyo del abogado y doctor Félix Enrique Ramírez Sánchez, egresado de la Universidad de Trujillo, máster por la Universidad de Jaén, España. Fue titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, miembro de la Asociación de Jueces de Justicia y Democracia, JUSDEM, y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Además de todo esto, es también escritor de interesantes libros como el de Estudio de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, publicado en el año 2014. Y aparte también otro libro titulado ¿Qué locura enamorarme de ti? El reconocimiento del derecho de amar como derecho fundamental, 2021. Por ello y más, estamos complacidos de poder contar con su presencia para la absolución de nuestras dudas, destacando su trayectoria profesional. Sin más preámbulos, comencemos. A ver si nos presentamos. Bueno, antes que todo, mi nombre es Félix Ramírez Sánchez. El agradecimiento por la invitación para poder conversar un poco del derecho civil, ¿no? Acerca de los temas que ustedes deseen preguntar, ¿no? Siempre es muy bueno tratar de dialogar y conversar, y para mí es grato también poder un poco debatir, conversar algunas cosas. Buenas noches, doctor Félix Ramírez. Soy Cristian Araujo Núñez, alumno de la Universidad César Vallejo, y agradezco el que esté acá compartiendo con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencia. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Neiru Tuesta, también estudiante de segundo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo, de la filial Tarapoto. Gracias, doctor. Soy Sebastián Alexander Colichón y Suiza. Tengo 18 años y efectivamente también estoy estudiando la carrera de Derecho en la Universidad César Vallejo. Estoy cursando el segundo ciclo. Bueno, mi más cordial saludo también, doctor. Muy buenas noches. Quien le habla es Carolina Michelle Barrera Rivera, también estudiante de la carrera de Derecho, cursando el segundo ciclo también, filial Tarapoto. Mucho gusto. Buenas noches, doctor Félix. Mi nombre es Yerly Margarita. Estoy en el segundo ciclo de Derecho en la filial Tarapoto. Un gusto compartir con usted. Gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Lincer Chistama Sunacino, estudiante del segundo ciclo de Derecho. Pues para nosotros es un honor el día de hoy poder compartir en esta aula virtual. Ya, excelente. Bueno, para continuar un poco el tema, agradecerles nuevamente la invitación y bueno, estoy a su disposición. Claro, el tema que nos trae aquí el día de hoy, como mencionó mi compañera, son los atributos de la personalidad. Ya, en ese sentido, queríamos conversar con una persona que ha tenido pues amplia experiencia como usted en nuestro sistema jurídico y que nos diga desde su óptica, ¿no? Desde su óptica, desde la práctica diaria, pues ¿a qué nos referimos con la personalidad en términos jurídicos? Claro, es el tema de la personalidad jurídica habría que verlo desde un ámbito bastante interesante, desde el ámbito constitucional y desde el ámbito civil, ¿no? Que es un poco, creo que ustedes lo que están abordando en el curso, ¿no? Ahora, si tú me señalas qué opinión tengo yo sobre el tema de la personalidad, me dices, ¿no? Sí, así es, doctor. Mira, a ver, vamos estableciendo algunas ideas preliminares para que ustedes puedan entender en su real dimensión. A ver, les voy a explicar tratar de hacerlo de una manera mucho más sucinta antes de contestar esta pregunta para que puedan entender un poco el tema. Y es que, a ver, el derecho ha pasado por un proceso de construcción, o sea, de retroalimentación, por así señalarlo, y ha ido escalando, pero ha existido, pues, situaciones históricas que han hecho que el derecho tenga un cambio diametral de su forma de ver, y hoy día se ha visto como un tema de derechos humanos, una visión más humanista del derecho, y sobre todo con una relevancia de los derechos fundamentales.
Y es que un hecho histórico que es importante que ustedes deban tener en cuenta es el tema de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eso marcó un hito importante en replantear tanto los estados, la necesidad de tutelar los derechos fundamentales y comenzar a girar que tanto el Estado como la sociedad y el derecho en particular tenga que enfocarse toda una visión a partir de un eje central o un principio elemental, que es el respeto restricto de los derechos fundamentales. Entonces, a partir de eso se generó todo un movimiento de un sistema, generó, bueno, el tema de Naciones Unidas, como ustedes bien saben, pero también a nivel jurídico comenzaron a generar ciertos tratados internacionales con una visión más humanista de derechos fundamentales y que los estados están obligados en cierta manera a cumplir. Y eso obligaba a generar una nueva estructura jurídica a nivel internacional. Digo esto ¿por qué? Porque los tratados internacionales de derechos humanos, conforme a la Convención de Viena, que es una especie de constitución de los tratados a nivel de los estados, generaba la obligatoriedad de los estados a cumplir estrictamente dentro del marco del Pacta Sunt Servanda, es decir, estaba obligado todo estado a adecuar su normatividad interna existente al ámbito del derecho internacional cuando un estado determinado se había sometido justamente a un tratado de esta manera, siendo ratificado por el país. Y es que es importante que ustedes tengan en cuenta por qué. Esto ha hecho evolucionar mucho el tema hoy en día y se hable ya no de un estado de derecho, una visión más formalista o positivista del derecho, sino una visión más constitucional. Hoy en día se habla del Estado constitucional de derecho, en la medida que el sistema interamericano de derechos humanos o el sistema internacional ha ido impregnando, en cierta manera, y complementando el sistema normativo de cada país. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los países, y en específico el Perú, su sistema constitucional se genera en ese Estado constitucional de derecho una idea elemental, que dejó de lado mucho el tema del Estado de Derecho en el sentido de entender a los derechos fundamentales como aquello que regula la ley, pero solamente lo que pueda establecer el legislador, porque eso es lo que se entendía antes, sino que ahora se entiende al derecho y sobre todo a la Constitución como no una simple carta lírica o un ideal, sino como una norma jurídica de derecho fundamental. Dentro de ellos está el principio de supremacía constitucional. ¿Qué implicaba esto? Que la Constitución comenzó a reconocerse como como una norma jurídica vinculante y obligatoria. Y por otro lado, se generaba que dentro de ella establecía derechos fundamentales, si bien es cierto, de manera muy imprecisa, es decir, no establecía su contenido, no definía que es un derecho a la vida, que es un derecho a la libertad personal, se estableció la necesidad dentro del Estado constitucional, de lo que hoy llamamos interpretación constitucional, el juez debe establecer el contenido y no el legislador. ¿A qué me refiero? Que si existiese algún vacío normativo en las normas, un poco para entrar a tallar el tema, si existe un vacío a nivel normativo, la Constitución suple ese vacío y debe interpretarse. Y de existir alguna norma, esta norma debe estar acorde con la Constitución. Y eso se generó a través del tema de la sentencia muy emblemática del juez Marshall, en el caso Marbury versus Madison, que ustedes, bueno, deben haber comprendido de repente en Introducción a la Ciencia Jurídica, pero es interesante porque reforma en el sentido de que toda norma legal que esté por debajo de la Constitución tiene que estar acorde a ella. Esto se llama principio de supremacía constitucional. ¿Y por qué les he hecho referencia a esto? Por una simple razón. Y es que el artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Estado reconocen o introducen o integran normativamente dentro de la propia Constitución una integración normativa de tipo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los artículos que le acabo de mencionar señalan que aquellos tratados de derechos humanos ratificados por el Perú son parte de nuestro derecho interno y en específico de nuestro derecho constitucional, o sea, le da rango constitucional. Pero la cuarta disposición habla justamente de la interpretación, es decir, también hay una integración normativa. Le dice, no solamente los tratados como norma, sino aquellas interpretaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo intérprete de la Convención, de los tratados internacionales, a nivel regional, también vinculan y son parte. En otras palabras, lo que les quiero decir que hoy en nuestro sistema jurídico
no puede verse ningún ámbito del derecho legal, por así decirlo, es decir, el ámbito civil, el ámbito laboral, el ámbito penal, el ámbito comercial, el ámbito procesal civil, procesal penal, etcétera. Todos los ámbitos están sometidos a la Constitución. Pero en la Constitución no solamente son las normas de carácter constitucional, ni las interpretaciones que da el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, sino también tienen rango constitucional y son parte de aquel, los tratados internacionales de derechos humanos y en específico también las interpretaciones que otorgue la Corte Interamericana. Esto, en resumen, ha originado una evolución en el derecho hoy en día. Y se concibe que las constituciones, hoy en día, en un Estado constitucional, deben tener dos partes elementales. Una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es que debe haber un reconocimiento expreso de derechos fundamentales. ¿Por qué digo eso? Si ustedes leen el artículo primero de la Constitución, dice que el Estado y la sociedad tienen como finalidad la defensa de la persona humana y su dignidad. Y hay un plexo de derechos, y hay una ventana abierta, que es el artículo 3, que puede incluirse otros derechos fundamentales y tienen rango constitucional. ¿Por qué es importante esto? Bueno, y la parte orgánica que establece la estructura del Estado. No puede concebirse una constitución hoy en día si no existe dentro de ella un reconocimiento de los derechos fundamentales como eje principal. Y con carácter de fuerza vinculante que también lo genera y lo señala a través de los tratados internacionales. Esta es la primera idea elemental. ¿Por qué he querido hacer esta introducción previa? Para darle una connotación distinta. ¿A qué me refiero? El derecho civil es un derecho es un derecho infraconstitucional, una norma infraconstitucional, ¿cierto? El Código Civil es una norma. Por ende, la idea elemental es que debe estar sometida a la Constitución. ¿Me dejo entender? Por tanto, las normas que las contienen deben ser interpretadas de manera constitucional. De existir alguna norma, agotado todo tipo de interpretación constitucional, si existiese alguna norma que contravenga la Constitución, se aplicará lo que nosotros le llamamos el control difuso, o el control abstracto, que se podría hacer a través de una acción de inconstitucionalidad. El control difuso es que en un caso determinado el juez pueda determinar su inconstitucionalidad. Ejemplo, así de manera muy telegráfica, muy sencilla, es, si no me equivoco, era el artículo recientemente, y ustedes deben saber, es el artículo, a ver, sí, efectivamente, a ver, 21, inscripción del nacimiento, 23, toda persona lleve, ya. Hay un artículo en el Código Civil que señala que cuando nace la persona debe escribir, le corresponde el artículo 20 del Código, al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. ¿Recuerdan? Eso es un tema muy sencillo. Miren, miren, imagínense, estamos hablando del apellido como parte integrante de un atributo de la personalidad que tiene que ver con el nombre. ¿Y qué decía el Código, qué dice el Código Civil? El Código Civil dice que cuando nace un hijo, el primer apellido debe ser del padre, ¿cierto? Entonces, bajo un tema de igualdad, un tema de enfoque de género, a ver, ¿por qué? A ver, un tratado internacional es la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Civil de Derechos Civiles y Políticos. Otro tratado internacional interesante de la violencia contra la mujer es la Convención de Belé do Pará, la Convención Interamericana de los derechos para prevenir, investigar y sancionar y erradicar toda violencia contra la mujer, en la cual reconoce, y la otra convención es la CEDAW, en la cual establece que no debe haber ningún grado de discriminación respecto a la mujer, es decir, lograr un tema de igualdad. ¿A qué me refiero? Si esto está en el ámbito constitucional, dígame, el Código Civil, un estereotipo de género, o sea, un prejuicio social y cultural, es también introducido el legislador a través de la norma. ¿Por qué? La pregunta es, ¿no viola este artículo 2 la igualdad de las personas entre el hombre y la mujer? ¿Por qué es que debe colocarse el apellido paterno y por qué después el apellido materno?
Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia? Cuando ha llegado un caso donde había un tema de cuestionamiento sobre el tema de la inscripción, porque una madre quería colocar el apellido materno. Cuando no existe un reconocimiento, obviamente puede colocar el apellido de la madre, ¿cierto? Pero estamos en el supuesto distinto en que está el padre. Entonces se debatió y el tribunal hizo lo que nosotros le llamamos el control difuso, es decir, una interpretación, y dijo, oye, estamos agotando toda forma de interpretación y este artículo del Código Civil es inconstitucional y la vamos a erradicar. Para el caso concreto, pero ya ofició a Renier, no sé si ustedes tienen conocimiento, esta es una sentencia reciente de hace más o menos 3 meses, si no mal recuerdo, y la pueden buscar ustedes en internet, ¿no? Establece el apellido, la prelación. Lo que he dicho no es que tampoco sea el apellido primero el de la madre, lo que he dicho es que se deben poner de acuerdo en el sentido por principio de igualdad. ¿Se dan cuenta? Este artículo tan sencillo puede contravenir la constitución política. Entonces, esa es la idea primigenia, ¿cuál es? Para terminar, esta parte. Y entrar ya ahora sí al tema de la pregunta, porque le queremos dar una connotación, más allá de la connotación civil, una connotación constitucional como debería serse. Veamos lo siguiente, la idea que ustedes tienen que tener en cuenta es que hoy en día el derecho, el sistema jurídico que prima en el Perú es un sistema que se rige por el principio de supremacía constitucional, en la cual la Constitución es una norma jurídica que vierte o irradia toda su fuerza vinculante sobre todo el ordenamiento jurídico, y la Constitución también forma parte, dentro del bloque de constitucionalidad, las normas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú, ¿no? Y las sentencias de la Corte Interamericana, en la cual haya resuelto un caso, haya interpretado los tratados internacionales y lo vinculan al Perú. Dicho esto, vamos a analizar entonces que cualquier pregunta que ustedes me realicen deberían darle un enfoque constitucional, ¿no? Hablar, por ejemplo, del nombre, ya por eso les voy explicando cómo es que la mecánica interpretativa ha cambiado, porque no olvidemos que el Código Civil es del año 84, imagínense cuál era la mentalidad del legislador, ¿no? Ejemplo, porque el tema del matrimonio, porque en ese tiempo era un requisito indispensable. Pero, ¿por qué? Porque la incidencia de los matrimonios era mucho mayor, se le daba un tema de protección y se dejaba de lado las uniones de hecho. Me dejo entender. Hoy en día, por ejemplo, la gran mayoría no opta por el matrimonio civil, sino opta por la convivencia. ¿Me dejo entender? Miren, ¿ah? Entonces, son realidades distintas, pero ojo, eso no quiere decir que nosotros siempre debemos interpretar las normas civiles conforme lo interpretó el legislador. Hay un artículo interesante de Fernández Traseña que se llama Muerte del Legislador, un tema muy interesante. Hay que reinterpretarlo, y el derecho es eso, reinterpretar en la medida que cambien las situaciones sociales, pero desde una visión constitucional. ¿Ya? Esa es la idea que ustedes deben tener. O sea, en otras palabras, lo que ustedes tienen que meterse en la idea es que hay una constitucionalización del derecho civil. A eso quería arribar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que todas las normas que estén en el Código Civil tienen que darle en clave constitucional. O sea, debemos agotar toda forma de interpretación y le vamos a dar un matiz bastante interesante. A ver, ¿qué es la personalidad jurídica? Que es la pregunta ya concreta. A ver, hablar de personalidad jurídica, miren, esta denominación, esta categoría, fue una categoría civil históricamente hablando, pero luego ha ido, en cierta manera, ha ido evolucionando este concepto. Este concepto se ha extendido en cierta manera y ha sido reconocida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Miren, nació en el derecho civil, pero luego pasó a ser un tema de derechos fundamentales y derechos humanos. A ver, cuando nosotros hablemos de una personalidad jurídica, estamos hablando que la personalidad jurídica, si bien es cierto, está reconocido en el Código Civil, hay que tener en cuenta que su fuente tiene una fuente constitucional. No está en la Constitución en manera expresa como personalidad jurídica reconocida como un derecho fundamental, pero ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando dice, por ejemplo, si no más recuerdo, que todo ser humano tiene derecho en
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Miren, ya define la personalidad, pero la van a encontrar en el artículo 16 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en ámbito regional latinoamericano, y que el Perú lo ha ratificado, el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Miren, el artículo 3 dice, derecho al reconocimiento. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que todos los Estados partes deben reafirmar que las personas con discapacidad también tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad. ¿Qué les quiero decir con eso? Que cuando hablemos de personalidad jurídica, hablemos de que está definido en el marco convencional y por ende constitucional, es decir, en los tratados internacionales. Y la personalidad jurídica, en verdad, es un derecho humano y un derecho fundamental, que ha sido regulado en el derecho civil, es cierto, pero que se le brinda a todas las personas, a todos los seres humanos, ¿qué? Una categoría jurídica de protección. La personalidad jurídica es, en cierta manera, implica el reconocimiento, así de manera muy sencilla, el reconocimiento de la persona humana de ser sujeto de derecho, o de ser titular de derechos y a la vez de obligaciones. A ver, ¿cómo lo podríamos señalar? Es la facultad, es el reconocimiento expreso de gozar sus propios derechos, la capacidad de asumir obligaciones en calidad de titular. Ahora, la Corte Interamericana lo ha definido también, ¿ah? Por eso les decía, recuerdan cuando les decía que también son vinculantes, ustedes deben tener en cuenta que la Corte Interamericana ha señalado en varias sentencias. Yo les recomendaría que lean, por ejemplo, esta sentencia del caso Aramacua versus Ruinami, o el caso Anzualdo Castro versus Perú, ¿ya? Y el caso Radilal Pacheco versus México. Ustedes busquen, por ejemplo, estas sentencias de la Corte Interamericana y van a encontrar que la Corte Interamericana hace una interpretación del artículo 3 de la Convención Americana que reconoce la personalidad jurídica. ¿Y qué ha dicho en síntesis la Corte? La Corte lo que ha dicho, vía interpretación, y que ha sido recogido incluso por el Tribunal Constitucional, que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, mire, implica la capacidad de ser titular de derechos, o sea, una capacidad de goce y de deberes, o sea, el reconocer de ser sujeto de derechos. Y por tanto, la violación de aquel reconocimiento por parte del Estado supone, en términos absolutos, la negación de ser un titular de derecho. Es decir, si se desconoce por parte del Estado, por cualquier persona, la capacidad de ser sujeto de derecho a la persona humana, estaría desconociendo un derecho humano y fundamental. Desconocer que una persona sea titular de derechos y ejercicios implicaría ponerla a la persona en una situación de vulnerabilidad, y eso está prohibido. A ver, les voy a hacer de una manera muy telegráfica también y muy sucinta y casuística un caso elemental. A ver, ¿qué sucede si una persona con discapacidad mental es una persona que tiene un factor de vulnerabilidad que se llama la discapacidad? Es una persona pobre porque es una persona que deambula en la calle, es decir, no tiene recursos, no puede definir quién es su familia. Imaginemos, es un caso real, tiene COVID, en la primera ola hubo un caso que originó un amparo virtual, lo pueden encontrar incluso en Google, es un caso humano. ¿Qué sucedió? Acude, busca protección para ser internada, y hay una negación de esta persona a tener acceso a la protección por parte del Estado. La policía, cuando llama a todos los entes encargados de la protección de personas con discapacidad, e incluso el propio hospital, y el hospital le pone ciertas trabas, le dice, bueno, solamente le hemos jurado, pero ¿sabe qué? No, porque no está grave. ¿A qué me refiero? Cuando esta persona no tiene DNI, no se sabe cuál es su real nombre. En términos civiles dirían ustedes, ¿puede una persona que no tiene un DNI
tener acceso al derecho a la salud? En términos aparentemente formales y civiles, ustedes dirían no tendría acceso porque no tiene un reconocimiento por parte del Estado de su capacidad y su derecho. Pues si una persona mayor de edad no podría tener acceso. Entonces, lo que ha dicho la Corte Interamericana, y en este caso en particular el Poder Judicial, es que, espérese, no se puede violentar su derecho a la personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Es el reconocimiento de que todo ser humano es un sujeto de derecho e incluso no se le puede identificar. Hay niños que han nacido y que no han sido registrados, por ejemplo. Acuden a un centro de estudio y no tienen acceso porque no tienen un reconocimiento por parte del Estado. Formalmente ellos no existen para el Estado. La pregunta es, ¿debe el Estado brindarles educación pese a que no existe un tema de... No existe, formalmente no tienen ni siquiera partida de nacimiento? El Estado está obligado primero a reconocer su identidad como persona. Miren, todos los derechos de la personalidad tienen una relación con varios otros derechos fundamentales. Permiten. Los derechos humanos o los derechos fundamentales siempre hay una interrelación entre ellos. Siempre va a haber una interdependencia. O sea, no vamos a hablar de una violación pura de un derecho, sino de varios derechos fundamentales. Dentro de ello la dignidad, en este caso la personalidad jurídica, el derecho al acceso a la educación o el derecho al acceso a la salud, como les he señalado. Este es un claro ejemplo. O sea, ustedes para hablar de personalidad jurídica es, el Estado está obligado a reconocer que todo ser humano, toda persona es sujeto de derecho. Por el simple hecho de serlo, es sujeto de derecho y también de obligaciones. No puede negar su condición de tal. No puedo negar porque no tiene DNI, porque es una persona que está indocumentada, por ejemplo, para el reconocimiento de su derecho. ¿Qué pasó? Interpusieron un amparo, pero ustedes dirían, oye, pero en el derecho para quienes, de repente, algunas personas que ya conocen un poco más de vida, en el sentido de que cuando tú vas a hacer un reclamo, ¿qué es lo que te piden? Tu DNI. No te hace inadmisible una demanda y no procedería el tema de la demanda, ¿cierto? ¿Podría aceptar el órgano jurisdiccional una demanda de amparo por el derecho a la salud de una persona indocumentada? ¿O un habeas corpus en el entendido que esta persona nunca tuvo una libreta electoral? No podría el Estado, bajo el argumento de que no existe esa persona porque no tiene una identidad establecida, desconocer un derecho fundamental y humano. ¿Puede el hospital negarse a recibir a una persona en estado de emergencia porque no sabe quién es? No. No. Ya, entonces, ese es, ya, en otras palabras, lo que les he querido decir es que la personalidad jurídica es el reconocimiento que le da a la Constitución y la convencionalidad, tratados internacionales, a que toda persona sea sujeto de derecho, que tenga capacidad de ejercicio, capacidad de goce, poder realizar sus actividades, ¿no? El exigir sus derechos fundamentales, ¿no? Y también reconocer y que otras personas también exijan sus obligaciones, ¿cierto? Entonces, ustedes deben entender que en términos jurídicos, para dar un concepto más allá del derecho civil, le estamos dando un concepto de connotación constitucional. Deberíamos decir, en estos supuestos, que a nivel del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, el debate siempre ha sido que si solamente las personas naturales, los seres humanos como ente físico, una unidad biopsicosocial, son los únicos que tienen derecho a la personalidad jurídica. Y en verdad, inicialmente decía que es única y exclusivamente son ellos los que tienen una personalidad jurídica. Sin embargo, más adelante, se ha generado que hay ciertas, de una manera indirecta, reconocen, por ejemplo, que la personalidad jurídica también es un derecho de persona jurídica. Claro que el sistema interamericano, constitucional en cierta manera, ha reconocido que existen ciertas personas jurídicas que tienen una finalidad exacta como un ente abstracto, que sí tendrían derechos, por ejemplo, las comunidades indígenas, pero también aquellas asociaciones, grupos de personas que tienen un ente físico que se han unido
por así señalarle, con un fin común, ¿no? Por ejemplo, un sindicato de trabajadores que tiene un fin común respecto al tema de sus propios agremiados, exige un derecho. Podríamos decir nosotros que tiene personalidad jurídica, y lo que ha dicho el sistema interamericano es de manera indirecta. Como está reconociendo y exigiendo derechos que tienen que ver a sus miembros, pero que tienen un tema en común, en consecuencia estas personas también tendrían. Pero como les vuelvo a señalar, ¿qué ha hecho el derecho civil? El derecho civil ha reconocido, obviamente, que la personalidad jurídica la puede tener una persona natural, y obviamente un tema, una persona jurídica abstracta, moral, como le llaman la doctrina, con ciertas peculiaridades, ¿cierto? Pero en el sentido de que es un sujeto, desde su constitución, puede llegar a ser un sujeto de derechos y de obligaciones. O sea, de poder exigir derechos civiles, pero también puede ser materia de obligación. Y yo aquí quiero hacerles una distinción y una visión más constitucional. A ver, si no cumplen, uno forma la asociación como tal, que es una cuestión de facto, un interés. A ver, las personas jurídicas no es otra cosa sino la conjunción o la expresión de la persona y del ser humano en su fase de ser un ente social. Las personas se unen por un fin determinado. Cuando se unen por un fin determinado, forman una personalidad, una persona jurídica. Y esto es un tema muy simple. Cuando realizamos las famosas, por ejemplo, actividades pro ayuda, ¿no? Como diríamos nosotros allá, pues, en San Martín, en Tarapoto, las polladas, ¿no? La pollada, las actividades polladas, por ejemplo. Las patronadas. La patronada, con fines comunes. O sea, ese grupo de personas, o fines de culturales, reconocimiento, de ingresos, y siempre se unen los seres humanos con un fin común. Y muchas de las, en el barrio que se forman esa forma de asociaciones, muchas de ellas, por ejemplo, no tienen un reconocimiento legal, es decir, no han sido escritas. La pregunta es, ¿por eso se debe desconocerlas? No. Y el Código Civil habla justamente de las asociaciones no escritas, ¿cierto? Así es. Entonces, aquí les ayuda un poco al tema y le da un cierto matiz de cómo también puede ocurrir, bajo otros supuestos, obviamente, este hecho muy interesante de no desconocer su situación jurídica como tal, ¿no? Pero lo que pasa, como Aquí, dice usted, claro, con ciertos matices distintos, obviamente, ¿no? Y sigamos en todo caso con las preguntas, ¿te parece? Sí, gracias, doctor. Le reitero nuevamente mi saludo. Bueno, y continuando con esta grandiosa conferencia, ya llamémosla, porque definitivamente su presencia va a hacer que nosotros fortalezcamos nuestros conocimientos en el derecho. Y bueno, sin más que decir, la pregunta sería, ¿cuáles vendrían a ser los atributos de la personalidad ya en los términos jurídicos? Previamente definiríamos entonces que hay dos tipos de personas, ¿no? Lo que le llaman la persona física, la persona moral, o la ficción, o la persona jurídica, ¿no? Esto último tiene que ver un poco con los entes en los cuales el ordenamiento jurídico les confiere una actitud para adquirir derechos y obligaciones para el cumplimiento de sus objetivos y fines, como ya les he definido, ¿no? La persona natural es un ente biopsicosocial, ¿no? Que es sujeto de derecho por su condición de tal, de ser humano. Dicho esto, podemos hablar ya en el derecho civil, lo que tú me señalas, qué entendemos en cierta manera por un atributo de la personalidad. Para definirlo en términos concretos, hablar de atributos es hablar de qué, de cualidades. Entonces debemos entender, ¿cómo entenderíamos primero definir qué es un atributo? Un atributo viene a ser en cierta manera o de manera muy sucinta o concreta, diríamos que es aquella cualidad propia, ¿no?, de un ente especial, ya sea una persona natural, una persona jurídica, que lo distingue de los demás. Es decir, el atributo es algo que tiene una persona como tal, que lo puede distinguir de las demás personas, que lo puede individualizar y distinguir a la vez. Y que tiene que ver con el tema de los atributos de la personalidad. O sea, con el reconocer que es un sujeto de derecho. Yendo un poco a la casuística, de repente un ejemplo muy sencillo, es que el ejemplo claro es el nombre, ¿no? El nombre, ¿qué es el nombre? El nombre te permite, ¿qué? Identificarte e individualizarte
de los demás y distinguirte de las demás personas. Ojo, pero puede haber un homónimo, es decir, que se llame como tú, Juan Pérez, qué sé yo, ¿no? Y Suiza, ¿no? Ruiz. Y puede haber otra persona, entonces, el nombre no solamente le identifica, claro. ¿Por qué? Entonces, el nombre viene a ser un atributo de la personalidad, porque permite justamente y por tanto tiene protección constitucional. Esa es otra de las ideas que ustedes deben entender. Pero entonces existirá otros elementos que nos ayuden a coadyuvar o a distinguir. Obviamente, cuando hay un homónimo, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro, es que la edad, ¿no? Las características físicas son atributos de la personalidad, de la persona natural, es decir, ¿no? El domicilio, la nacionalidad, ¿no? Una persona que puede distinguir. Entonces, lo que tiene que ver con el tema de la personalidad jurídica tiene mucho que ver con el tema de la identidad de la persona, que es otro derecho fundamental, pero no te olvides que siempre va a haber una interrelación entre los derechos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de atributos como aquello que nos pueda distinguir y a la vez reconocer como sujeto de derecho, eso es un atributo. Si nosotros encontramos un atributo de la persona humana, parte de la identidad. Y la identificación y tiene protección constitucional. ¿Recuerdan? Tiene fuerza vinculante y opera. Entonces, cuando tú me dices cuáles son los atributos de la personalidad en términos jurídicos, diríamos, para las personas naturales, que son lo común y eso está regulado en el Código Civil, está el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil, ¿no? Ojo, y cuando hablamos de las personas jurídicas, por ejemplo, obviamente es el nombre, porque toda persona jurídica tiene un nombre, ¿cierto? Tiene un domicilio como persona jurídica, en cierta manera se encuentra ubicado en un cierto lugar, por tanto se le considera que, por ejemplo, tenga un lugar, una empresa peruana, por ejemplo, tienen un patrimonio, claro, obviamente lo que se excluiría de la persona natural, por ejemplo, sería el estado civil. Pero aquí quiero indicarles también que son atributos de la persona, que permiten individualizarla y identificarla y que le permite a la vez exigir ser sujeto de derecho y de obligaciones. Y tiene una relación con el derecho a la identidad. La identidad es un concepto mucho más dinámico, incluso diríamos de esa manera, porque miren, tiene una relación directa. Y haciendo un asterisco a este punto, les voy a decir solamente con el tema del derecho a la identidad, todo aquello que también puede tener protección constitucional dentro del ámbito que hemos conversado, es, por ejemplo, la identidad que podría ser, que puede identificar Juan Pérez y Suiza, por ejemplo, 17 años, 18 años, perdón, vive en Tarapoto, en una de las avenidas, ¿no? Tu dirección tendría protección constitucional, claro, y diríamos, por ejemplo, es del partido político Fuerza Popular. Le está reconociendo un atributo a la persona, una característica a la persona, claro, porque le estoy identificando y individualizando. Pero aquí quiero distinguir que hay elementos que son dinámicos, elementos que son estáticos, perdón, y otros que son dinámicos. Los estáticos es, ustedes pueden cambiar de nombre, incluso una persona puede ser adoptada y cambiar de nombre, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, pero jamás podría cambiar su ADN, por ejemplo. O sea, siempre va a tener su padre biológico, su madre biológica va a ser tal persona X y tal persona Y. O sea, esos son elementos estáticos que no se pueden modificar. Pueden tener los ojos más lindos, naturales, obviamente, y ese es un elemento físico que permite la identidad de la persona, ¿cierto? Entonces, hay elementos estáticos y hay elementos dinámicos que identifican a la persona. Lo que les dije, si alguna de las personas tiene una afiliación política, esa afiliación política puede cambiar más adelante, ¿cierto? Puede ser, qué sé yo, del Partido Alianza por el Progreso. O sea, yo fui o de Perú Posible y luego me he cambiado de bando, suele pasar, San Martín varios cambian de tendencia política,
Pero eso es un atributo de la personalidad, eso tiene una relación con el derecho a poder elegir, perdón, con el derecho a poder conformar o ser parte de una vida, de la vida política del país y participar. Y puedes variar, pero es una forma de identificar a la persona, por ejemplo, su religión. Puede ser católica, más adelante puede ser una persona de testigo de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene un elemento que puede ser estático y otro dinámico, en el sentido que puede cambiar a la persona, pero que en su momento puede ordenar, identificar. Dicho esto, volvamos al tema entonces de la capacidad, de los atributos de la personalidad, que son los que están reconocidos en el Código Civil, ¿no? El nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio, bueno, el estado civil, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, estos serían los atributos, ¿no? Los que están establecidos, pero ya les dije que este plexo en otras palabras, puede ampliarse, ¿sí? Desde un punto de vista constitucional. ¿La otra pregunta? Ya, buenas noches, doctor. Hablando acerca del nombre, mencionó que se puede cambiar. ¿Nos podría explicar en qué casos se puede modificar? Si es que hay un número limitado de modificaciones y si es que nuestro nombre, la asignación de un nombre está relacionado al tema del sexo. Ya, ese es un tema muy interesante y que dicho sea de paso nació en la jurisprudencia en San Martín, por si acaso ya les voy a comentar en qué sentido. A ver, ¿qué es el nombre? Es la asignación que tiene una persona que puede individualizar e identificar y distinguir a la vez respecto a otra. Y tiene que ver con el yo personal de la persona. Es decir, lo legal simplemente tiene que plasmar lo que realmente es la persona y el ser humano. Esta es una nueva tendencia o connotación o concepto desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente toda persona tiene la obligación, es un derecho y es un deber el tener el nombre, ¿cierto? Si ustedes van al artículo, si no me equivoco, 19 del Código Civil, dice, toda persona tiene el derecho, pero también tiene el deber de llevar un nombre. Esto incluye los apellidos. Bueno, la conformación del nombre es prenombre y apellido. El apellido tiene que ver con el origen biológico y que se reconoce como tal, ¿ya? Entonces, por un tema del derecho romano, ¿no? Un poco el tema del reconocer de dónde vienen nuestros orígenes, ¿sí? Porque eso nos identifica y nos individualiza. Pero dejando de lado y teniendo en cuenta de que el nombre implica prenombre y apellido. Y también tiene protección el alias, lo que nosotros llamamos el alias de la persona, ¿no? O el seudónimo que puede utilizar una persona, porque también en el ámbito social lo reconocen como tal, ¿no? Hay varios, Mar Anthony, por ejemplo, no se llama Mar Anthony, es un nombre artístico, pero todos ya lo identifican como Mar Anthony. Y tiene esa denominación social que sea reconocida, protección constitucional y protección civil. Pero bueno, vayamos primero al tema del nombre. El nombre te permite, ¿qué? Identificar e individualizar. Según las normas, y esto se complementa el artículo 19, es un derecho que tiene toda persona, pero también es un deber. Es decir, toda persona tiene el deber de llevar su nombre. ¿Y por qué? Porque nos permite identificar e individualizar no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, porque es un tema de derechos fundamentales y derechos humanos. Esa es la primera idea que se tiene. Entonces la pregunta es, si es un atributo de la personalidad, ¿es un elemento estático o es un elemento dinámico? ¿Puede una persona cambiarse el nombre? Ya. La regla general es que no. O sea, porque una persona no puede estar cambiando su nombre porque podría originar problemas de tipo penal. Por ejemplo, ¿qué tal si una persona comete un delito y luego se cambia el nombre? ¿No? Y bajo ese argumento, esa persona no sería aquel que cometió el delito. Entonces, la regla a nivel universal es que no. Pero no olvidemos que todos los derechos fundamentales son derechos, o sea, no son derechos absolutos, tienen ciertas excepciones. Y la excepción está en el artículo 29 del Código Civil. ¿El Código Civil qué dice? En el artículo 29 dice, nadie puede cambiar su nombre ni hacerse adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial debidamente publicada e inscrita. El cambio o adición de nombre alcanza, si fuera el caso, el cónyuge y los hijos menores de edad. ¿Qué dice? Le genera una excepción. A eso me iba. Le genera una excepción. En regla, no. Pero excepcionalmente sí puede cambiarse de nombre cuando existe un motivo justificado, dice. ¿Pero qué es un motivo justificado?
es un concepto indeterminado. Vamos a interpretarlo en clave constitucional ahora. Volvamos siempre a la constitucionalización del derecho y ahí deben tener en cuenta cómo es que se ha desarrollado el tema. Miren, entonces le vamos a interpretar así. Puede cambiarse el nombre cuando existe un motivo constitucionalmente válido, que coadyuve al desarrollo de algún otro derecho fundamental, como el libre desarrollo de la personalidad. Civilmente antes, o casuísticamente antes, o la jurisprudencia civil, entendía, por ejemplo, un cambio de nombre cuando utilizabas un nombre Mao Zedong, por ejemplo. Le ponía el padre Mao Zedong. Y es un personaje que de repente está ligada al tema del terrorismo y comenzaba a ser denigrado la personalidad jurídica, no permitía su libre desarrollo de la personalidad y entonces decía, oye, este es un motivo justificado, ¿cierto? ¿No? Imaginemos, ¿no? Colocan a una persona como Ronaldo. Imaginemos en el plan de colocar, pues, con una persona, un personaje conocido en el fútbol, etcétera. El padre es, de repente, o la madre, hinchas, ¿no? De este jugador. Pero imaginemos que Ronaldo más adelante cometa un feminicidio y sea considerado, pues, una de las personas que ha agraviado el tema. El nombre de esa persona con la cual se identifican podría originar una afectación psicológica al niño en su desarrollo, porque la sociedad dice, Ronaldo, el asesino, por ejemplo, ¿no? Digo yo. Entonces comienzan a generarse situaciones socialmente que no permiten el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué entendió el Poder Judicial? Que esos son motivos justificados. Pero vamos a ir mucho más allá. Pero ya no solamente quedaba en el tema del prenombre, etcétera, etcétera, como se llama. Puede una persona, la pregunta era, cuando hablamos de cambio de nombre, ¿hablamos del prenombre y el apellido? ¿Puede una persona cambiarse el apellido? Ustedes dirían que no, ¿cierto? Pero sí se puede cambiar el apellido. Y la jurisprudencia, tanto en los países latinoamericanos, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tema de derechos fundamentales, y el Perú también. Y ustedes dirían, ¿por qué? Cuando, les voy a dar un supuesto. El padre ultrajó a la madre, ultrajó a su hijo. Este hijo crece no solamente con el problema y el trauma personal de haber sido violado y ultrajado por su propio padre. Cree que esta persona, imaginemos que quiere cambiar su nombre por una situación de esta, su apellido, no quiere llevar el apellido del padre. Ustedes dirán, pero no puede hacer eso porque es su padre biológico. Pero es un motivo constitucionalmente válido. Claro, porque una logicidad y un razonamiento simple te dice que esa persona está afectada moralmente por un tema de violencia sexual, es una violencia de género, que justifica constitucionalmente que una persona pueda solicitar su cambio por una situación de esta naturaleza. Sí. Otro ejemplo, un padre nunca se fijó de su estoy hablando de casos reales, nunca generó un tema de afectividad con su hijo. Nunca cumplió sus obligaciones, se olvidó de él, lo maltrató físicamente, psicológicamente cuando estaba a su cargo. Su madre, digamos, ha rehecho su vida con otra persona, quien ha sido el padre, socialmente hablando, y quien le ha brindado el sostén moral, psicológico, el apoyo, y ha entrelazado, tal es así que él toda la vida lo ha llamado padre a él. Y socialmente así ha sido reconocido. ¿Qué tal si esta persona más adelante solicita, la madre, a través de la madre, el tema de la autodeterminación es otro derecho fundamental, y le pide, y se ha dado, por ejemplo, en Argentina, que pide por el tema de identidad social, ser considerado el apellido de su padre socialmente reconocido, que no es su padre biológico, y quiere que se quite el apellido como tal. ¿Puede cambiar su identidad? Sí, socialmente existen motivos justificados para hacerlo. Cuando un hombre lleva un tema de burla, evidentemente también. Entonces, ahí se generó un tema interesante cuando se habló de el cambio de sexo, o las personas no homosexuales, sino las personas transexuales. La transexualidad no es no es una enfermedad, sino
parte del ser humano y la vida y ciertas características que son las siguientes. El transexual, a diferencia del homosexual, es que el transexual tiende a establecer una identificación con el sexo opuesto al cual biológicamente él obtiene. O sea, él es hombre, pero se siente como mujer. Ella es mujer y se siente como hombre. Pero también tiene una... tiende a solicitar y exigir, se siente tan mal y socialmente se transforma, físicamente se transforma, socialmente quiere ser reconocida, pero legalmente también quiere hacerlo. Entonces, esto da al tema del cambio de sexo, que es otro elemento componente del atributo de la personalidad, pero que si bien es cierto, no está dentro del Código Civil, sí está dentro del reglamento que tiene que ver con la inscripción de las partidas de nacimiento, porque en la partida de nacimiento se escribe como tal y es una forma de identificación. Lean su DNI y ahí dice sexo. Ya, pero el tema es, ¿la identidad como tal, como persona transexual, puede cambiarse de nombre? De prenombre, es decir, yo soy Juan Pérez, quiero llamarme María, o Talía, ¿no? Recordando un poco el tema de Tarapoto. Y en verdad puede pedir ese nombre. Bueno, esto creó una gran polémica, porque lo que diríamos era, oye, tiene que ver con la personalidad jurídica y tiene que ver con la identidad de la persona. Entonces, ¿es un atributo de la personalidad? Si digo que sí, el nombre es un atributo de la personalidad. ¿Es estática o es dinámica? El sexo, porque es un tema tiene que ver con lo siguiente. La persona es una unidad biopsicosocial. Biológicamente es un hombre, psicológicamente se siente mujer, socialmente ya se comporta como una mujer, de repente no todo el mundo habla de Talía y la nombra como Talía y no sabe ni siquiera cómo se llama su nombre legal. Entonces se dice que aquí se utiliza un razonamiento constitucional y se dice si es constitucionalmente válido el permitir. Se llama autonomía de la voluntad. Cuando hay una disociación entre el elemento biológico y psicológico y social, se dice que es una cuestión, el sexo es una cuestión dinámica. Por tanto, el nombre debe reflejar lo que realmente es el ser humano. Si eso es así, no queda más que el Estado ser un ente que reconoce un derecho fundamental de ser sujeto de derecho como tal, la personalidad jurídica. Por tanto, ese sería el razonamiento para calificar el tema. Pasó en el tema del nombre, se cambian de nombre, se ha sido reconocido, esto pasó en San Martín, ¿no? El caso Pamela Estela, que inicialmente solicitó por temas de identidad sexual, como parte de la personalidad, y se dijo que sí, este era un motivo bajo el artículo 29 del Código Civil constitucionalmente válido. Por eso es que les hice la introducción, porque quería que me entiendan este tema, y es que verdad es que sí se generó. Esta persona, Pamela Estela, luego pidió el cambio de sexo. Les cuento a grosso modo cómo fue la historia. Yo fui el juez, porque yo he sido juez en San Martín, por este caso. Si no me recuerden, ustedes vean ahí el caso Pamela Estela, del tribunal. Los dos casos emblemáticos que llegaron al tribunal y que fue toda una polémica total, entre otras sentencias que habían llegado del Tribunal Constitucional, era el tema del cambio de sexo. Fue el caso Pamela Estela y el caso Ana Romero. Bueno, hablando del tema, se reconoció, en el caso Pamela Estela se reconoció que sí podía hacer el cambio de nombre, ¿eh? Léanlo ustedes, por identidad sexual. Lo que no permitió el caso Pamela Estela era el cambio de sexo. 4 contra 3 votos, un caso polémico que había nacido, pero les cuento la historia, ¿no? Porque fue, en verdad, pues es un tema de identidad personal. Yo les cuento porque cuando lo llamamos a la audiencia, ¿no? A hacer la entrevista personal y a la audiencia personal, acudió esta persona, Pamela Estela, y lo llamamos por su nombre del DNI. Cuando ingresó, nos relata, ¿no? Y nos dice, me he sentido denigrada en mi condición de mujer, porque se sentía mujer. Nos impactó eso bastante quienes estaban participando en la audiencia. Me dijo, porque ustedes me han llamado con el nombre que legalmente está en mi partida de nacimiento y con lo que está en mi DNI, pero yo no me siento como tal. Yo me siento Pamela Estela. Fue algo impactante que eso se trasladó en la sentencia, por si acaso, declaramos fundada la demanda de cambio de sexo. La revocó a la sala, fue al tribunal, el tribunal se tomó ciertos años para discutir el tema, 4 contra 3, y dijo, doctrina vinculante,
y no se permite el cambio de sexo. Sí se permite solamente el cambio de nombre, el prenombre, por identidad sexual. Ahí está el tema que ustedes señalan, pero les voy a ir más allá. Llegó otro caso ante el juzgado civil de Tarapoto, donde yo era juez, al mismo, llega el caso Ana Romero. Ya había salido la doctrina vinculante que había dicho que todos los jueces deben negar. Nosotros nos apartamos. Es una técnica que se utiliza el apartamiento de la doctrina vinculante en temas convencionales y dijimos, me voy a apartar de lo que dijo el tribunal, porque aquí estamos hablando de un tema de desarrollo de la personalidad del ser humano y por ende el caso Atala Rifo versus Chile, en el caso de la Corte Interamericana había desarrollado que no se puede hacer un acto de discriminación por su condición de pertenecer a un grupo del LGTBI, por tanto debe reconocer su identidad de manera plena. Ahora hay una opinión consultiva número 24 que incluso ya se fue más allá del tema del matrimonio, ¿no? En las personas del mismo sexo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra oportunidad, pero aquí quería llegar yo. Nos apartamos, eso generó una sentencia bastante polémica y logró nuevamente llegar al tribunal y ahí fue el tribunal donde cambió de parecer y dijo la justicia, sí es permisible, pero la justicia ordinaria en la vía civil debe ver los temas de cambio de sexo. Por tanto, ya en el caso Pamela Estela, y estableció prácticamente que sí se podía. Reconoció, ya se había dado, ¿no? La sentencia previa del cambio de nombre y solamente estaba en discusión el tema del cambio de sexo. Entonces, es constitucionalmente por un tema de identidad, sí, porque el sexo no es un atributo de la personalidad o no es parte de la identidad de la persona, no es un elemento estático, sino dinámico. No es una cuestión netamente biológica, porque el ser humano es una cuestión biopsicosocial y la autodeterminación es lo que determina. Este es el concepto que se había desarrollado como tal. Entonces, en consecuencia, esto creo que está zanjado en cuanto al tema del cambio del nombre por identidad sexual, porque ya el tribunal sí lo ha establecido de esa manera, como dentro del marco del artículo 29, o sea, la excepción a la regla. ¿No? Entonces, eso vamos, y si aceleramos. Justo quería, estaba esperando que terminen para preguntarle algo, ¿no? Sobre ese cambio de nombre, ¿no? Yo pienso que sí, el cambio de nombre sí es posible, porque eso no afecta, es un derecho propio y no afecta a nadie más, o sea, no hay una externalidad que afecte el derecho de otra persona. Pero el cambio de sexo sí afecta a otras personas, pienso yo. Porque imagínense, yo me topo con Pamela Estela y veo su DNI, voy a pensar que es mujer y que su sexo es mujer. Y me caso con ella y después a los años me doy cuenta que no puedo tener hijos porque ella sigue siendo un hombre genéticamente, jamás va a tener ovarios, jamás va a tener un útero, podrá tener externamente, ¿no? Se habrá cambiado fenotípicamente, se habrá cambiado todo, ¿no? Como mujer, pero sigue siendo un hombre. Cosa que pienso yo que la ley ¿cómo se llama? Ha ayudado o ha confabulado a engañarme, ¿no? Porque yo la conocí como Pamela Estela y su sexo decía mujer. Pues. Entonces ha afectado un derecho de mi persona. Claro, claro, este es uno de los argumentos que se utilizó bastante en el tema. Pero yo te comentaré que ya el Tribunal Constitucional, no sé si recuerdo si es el caso Karen Mañuca o un caso anterior que les puedo facilitar también. Ocurrió lo siguiente, una persona, incluso fue un técnico en enfermería, que fue expulsado porque estaba afiliado al tema, creo que si no más recuerdo, al tema militar, había contraído matrimonio con una persona que se llamaba, que tenía nombre, creo que es el caso de Karen Mañuca, justamente que era una mujer registralmente, lo que pasa es que había falsificado sus documentos y había logrado obtener un DNI cambiando, pero era un transexual. Pero entonces, ¿qué se le imputó? Dijo, usted como enfermero, como técnico, conoce prácticamente la cuestión biológica, usted podía distinguir claramente de que se había contraído matrimonio con una persona que era de sexo, como tú lo señalas, de repente engañado, ¿no? Sin embargo, el tribunal estableció que en un tema de libre desarrollo de la personalidad, lo que pasa es que hay una connotación, digo yo, desde mi punto de vista, respetando un poco la posición que pueda tener cualquier otra persona, pero dentro del desarrollo constitucional, el matrimonio no hay una finalidad exclusiva al que es el matrimonio. El matrimonio, al margen no ser un contrato, es un proyecto de vida, tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad de la persona, o sea, como yo quiero vivir, como quiero que regularice, legalice el Estado lo que en vida o de facto
tengo un proyecto de vida con la persona y no necesariamente la procreación. Antiguamente se establecía que era el tema de procreación, pero el tema es una unidad como tal. El tema de ser engañado, establecido, pasa por otro tema. Yo pienso que ahí lo que ha dicho un poco, o lo que ha querido decir un poco el tribunal, y eso se ha generado a nivel mundial, esta discusión en la que tú me has hecho la pregunta, es que en verdad el tema del matrimonio es un tema de proyecto de vida. Hay personas que no quieren tener hijos y simplemente el proyecto de vida es continuar juntos toda su vida. Entonces, erradiquemos esa idea de que esa es la finalidad, ¿no? El matrimonio. Ahora, el concepto de familia dentro de un marco convencional, ya la Corte Interamericana lo ha señalado y el caso Atala Rifo es uno de ellos, la cual ha determinado que el concepto de familia es un concepto amplio desde el punto de vista convencional. Tanto es así que incluso las relaciones homosexuales están consideradas como parte de la familia, es decir, por tanto tienen un tema de protección constitucional. Podemos seguir discutiendo el tema, como te digo, es un tema de posiciones respetable, ¿no? Pero más o menos dentro del marco constitucional es como se juega, ¿no? Entonces, les puedo pasar esta sentencia de que no fue tan engañado, que puede ser, como tú dices, podría ser tu caso, pero en verdad fue un tema de esa naturaleza y lo que el tribunal avaló de que no podía haber una responsabilidad disciplinaria por haber contraído un matrimonio con una persona que tenía el mismo sexo y que simplemente había falsificado al margen del tema penal, decía, ¿no? De la falsificación. Pero estaríamos violentando un tema de la personalidad jurídica del ser humano y la persona y su identidad como tal, ¿no? Y el querer proyectarse como derecho de la vida, ¿no? Entonces, eso más o menos eso es lo que marca el tema constitucional. ¿Polémico? Sí, pues es polémico y es parte de ello. No sé, otra pregunta. Otra pregunta con respecto al domicilio. Esta es una atribución que es de la persona, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es una domicilio real, domicilio legal, domicilio fiscal y residencia? ¿Y a cuál de estos le corresponde a la persona física y a la persona moral? Vamos a ver, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de domicilio real, estamos refiriendo más al ámbito de la persona natural, ¿no? Entonces, el domicilio constituye aquella residencia habitual que tiene la persona. ¿Qué entendemos como tal? Aquel lugar donde vive habitualmente una persona y realiza sus vínculos personales, profesionales y en su ámbito de desarrollo de manera cotidiana. Claro, hay ciertas personas que pueden estar viajando en diferentes lugares, ¿no? Y que no tienen un lugar fijo, pero evidentemente se centran siempre en un lugar determinado. Que esto debería coincidir con el domicilio, en el caso de las personas naturales, en el domicilio que ocurre en el DNI, que es el domicilio legal, que está establecido, reconocido como tal. Cuando nosotros hablamos de domicilio real, debemos entenderlo como el lugar habitual, o sea, donde desarrolla sus actividades. Ojo, que no siempre puede coincidir con el domicilio legal, que debería sí, pero no siempre. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener aunque me gustaría, de repente tengo mi domicilio legal, en mi DNI todavía la tengo en Trujillo, y puedo estar viviendo mis actividades, las realizo en Tarapoto, San Martín. Mi domicilio real es verdaderamente eso. Pero se presume, ojo, salvo por ahí en contrario, se presume, y eso lo ha dicho el tribunal también, constitucional, se presume de que el domicilio legal es el domicilio real es el que está en el domicilio legal, salvo por el contrario, es decir, salvo que yo acredite y pruebe que verdaderamente nunca viví en ese lugar o que ya no vivo en ese lugar y que mi actividad principal estaba en otro, ¿cierto? Entonces, esa es la premisa, ¿no? Cuando hablamos de residencia habitual, es el lugar habitual donde las personas se desarrollan sus actividades, ¿no? ¿Qué es el domicilio fiscal? ¿No? El domicilio legal es el que está reconocido legalmente. En el caso de las personas naturales, el DNI. En el caso de las personas jurídicas, es el domicilio principal de la persona jurídica que siempre debe estar establecido en su estatuto de constitución, ¿cierto? El domicilio fiscal es el domicilio que consigna una persona natural o jurídica, ¿no? En la cual establece para fines tributarios o para la SUNAT. Puede que coincida con el domicilio real, puede que coincida con el domicilio legal, puede, pero no necesariamente, porque si yo voy a la SUNAT, tengo mi DNI de Trujillo, mi residencia habitual es en San Martín,
pero pongo mi domicilio, yo declaro como mi domicilio fiscal Chiclayo. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la excepción. ¿Debería coincidir? Sí, pero para fines tributarios, para notificaciones de fines tributarios, obviamente es el domicilio fiscal. Y cuando tú me preguntas, esa es la distinción que se puede. ¿Y las personas jurídicas qué tendrían? Obviamente no tienen domicilio real. Lo que sí tienen es un domicilio legal y tienen un domicilio fiscal, ¿no? Porque obviamente para fines tributarios lo deben tener de esa manera. Doctor, quisiera que nos aclare la diferencia entre domicilio y residencia, porque a veces se escucha, ¿no?, decir, el sospechoso fue visto saliendo de la residencia de víctima, y bueno, en varios casos se llega a asumir que residencia es igual a domicilio. Quizá que nos despeje esa duda, por favor. Ya, lo que pasa es que, a ver, si nosotros vamos al mismo Código Civil, cuando hablas tú del artículo 33, el artículo 33 te dice, el domicilio se constituye por residencia habitual de la persona en un lugar, ¿cierto? Entonces, cuando tú quieres distinguir entre lo que es un domicilio real de para mi modo de ver, está asemejado a la residencia habitual, es la actividad principal donde genera la persona el sujeto de derecho, es decir, es donde vive con su familia, con sus hijos. Ojo, dejando en claro que hay ciertas excepciones. Hay personas que no tienen residencia habitual, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Y el artículo 41 del Código Civil lo señala, dice, la persona que no tiene residencia habitual se le considera domicilio en el lugar donde se encuentra. Una persona que no tiene fijo un tema de vida, un centro de vida. Entonces, aquí, cuando tú me dices si el domicilio real puede ser considerado para nosotros un domicilio de residencia habitual, bueno, para mi modo de ver, bueno, lo que te distingue es que ambos para mí son iguales, ¿no? El domicilio real debe ser una residencia habitual de la persona, ¿no? Como tal. Que pueda darse ciertas matices, diferencias, eso siempre lo va a haber, ¿no? Y que el mismo código establece, personas que no tienen, por ejemplo, una residencia, pueden tener una residencia legal, pero no tienen una residencia habitual. Son unas personas que andan por todos lados, ¿no? Y no la puedes ubicar. Entonces, ese es para mí. Para mí es un tema de similitud. Hay personas que dicen que lo distinguen, ¿no? Pero vuelvo a señalar que mi modo de ver se señala de esa manera. Sí, doctor, ¿me permite? Sí. Quisiera hacer una pregunta. Bueno, tomando en cuenta que el término daño moral es subjetivo, ya que depende de la percepción de cada persona y la sociedad, ¿cómo determina nuestra normativa el valor económico del daño moral? A ver, ya. Ahora vamos a hablar de daño. La reparación, a ver, la reparación es un concepto constitucional, ¿eh? Aunque no lo crean. O sea, es un tema de que no puedes romper un principio elemental de convivencia social y reconocer de que nadie puede causar un daño. Y si lo causa, debe repararlo. Hablo de reparar como un concepto mucho más amplio. Es decir, si te vulneran tu derecho, por ejemplo, te han difamado, ¿cómo lo reparas? Que esta persona salga públicamente y pida disculpas públicamente. Pero también que le indemnicen. La indemnización es un aspecto de la reparación. La reparación es mucho más completo. La indemnización es una reparación económica o cuantificada respecto a dos aspectos que se llaman. Entonces, dentro de la reparación integral o la responsabilidad civil, hay un principio elemental, que es la integralidad. Es decir, está obligada la persona que causa un daño a reparar de manera íntegra. ¿Y qué significa este principio? Que todas las personas que estén involucradas en el tema de la responsabilidad tienen que asumir su obligación respecto al deudor. Pero también tiene que ver con la integralidad todos los aspectos del daño. ¿Cuáles son esos aspectos del daño? El daño patrimonial y el extrapatrimonial. El daño patrimonial es aquello que se puede cuantificar objetivamente. El daño extrapatrimonial es aquello que pretende reparar, no restituir, no avalar, sino en cierta manera compensar una situación de daño que no se puede cuantificar de manera objetiva, pero que tiene que evaluarse económicamente. Daño patrimonial es, por ejemplo, daño emergente, lucro cesante.
El daño emergente es el daño que se origina. Hay un accidente, todo lo que has gastado por el accidente, los medicamentos, el tratamiento, el traslado, todo lo que ha venido es daño emergente. El lucro cesante lo dejado de percibir. Esta persona era un trabajador, qué sé yo, minero, y ha dejado de trabajar y obviamente ha dejado de percibir. Entonces, todo lo que ha dejado de percibir hasta su recuperación es el lucro cesante, lo dejado de percibir, pero que es objetivamente evaluable, sí, porque tiene que ver con tema patrimonial, o sea, económico. Vayamos al extra patrimonial, que tiene que ver con el daño moral y el daño al proyecto de vida. Nos referiremos obviamente solamente al daño moral, que es el daño al sufrimiento, la reparación al daño al sufrimiento de la persona. Caso concreto, y les voy a pasar una reciente resolución bastante interesante sobre este tema, que hemos sacado a nivel de la Sala Civil de la Corte de la Libertad, cuando hablamos del daño moral. Cuando se habla del daño moral, dice, no se puede cuantificar, o sea, objetivamente, no puedes tener un elemento, sino que tú evalúas, por ejemplo, un tema de ayuda psicológica de manera permanente, una forma de reparar, no lo vas a restituir. Ejemplo, si una persona sufre un accidente de tránsito donde le han amputado las dos piernas, hay un caso de un médico joven, una joven médico, que había sido amputada sus piernas, las dos piernas. Ella tenía la especialidad de ser médico cirujano. Obviamente se truncó su proyecto de vida, pero también su frustración como ser humano, su sufrimiento personal. Necesitas acreditarlo y probarlo. Suficiente, creo que no hay necesidad de probarlo. El marco de la razonabilidad, de la máxima de la experiencia te dice, si tú pierdes un brazo, una mano, ¿no? O se muere una persona es muy cercana a ti, tu padre, tu madre, tu hermano, obviamente hay una afectación psicológica, ¿no? Al ámbito subjetivo de la persona. Es la diferencia, ¿no? El daño moral tiene que ver con un tema que no se puede cuantificar objetivamente, pero que se tiene que reparar y se tiene que establecer un monto, pero que tiene que ver con el tema de la reparación de un daño moral, un daño subjetivo dentro del ámbito personal, ¿no? Y el daño patrimonial, obviamente, es reparar un daño económicamente objetivo, establecido. Esa es la diferencia. Buenas noches, doctor. Como última pregunta, doctor, ¿no? Sería, ¿cuáles son los actos, ¿no?, que vulneran actualmente con lo que respecta al patrimonio moral? Bueno, si nosotros hablamos del patrimonio moral, ¿cómo le entienden ustedes patrimonio moral? O sea, la definición que le llaman es bueno, hablar de patrimonio es hablar de algo cuantificable. Hablar de patrimonio moral no es tan cuantificable. No sé a qué se refiere, pero me imagino que lo que se establece es, por ejemplo, a situaciones que son dentro del ámbito, por ejemplo, el derecho del autor. Es un ámbito de capacidad intelectual, o sea, no es algo que cuantifiques, pero está dentro del ámbito del patrimonio. O sea, el derecho del autor, por ejemplo, es un reconocimiento que se tiene de la persona y que es cuantificable. Es decir, tú puedes vender tu obra y decir, bueno, que sea parte de un trabajo de investigación del Centro de Estudios Tales, pero tú lo estás otorgando. Creo que por ahí son las situaciones. Obviamente, el desconocer eso, o sea, el desconocer el derecho del autor como tal, es una violación a un patrimonio de carácter moral, ¿no? Creo que por ahí va el tema de la pregunta, ¿no? Y eso es un ejemplo claro. Doctor, sí, buenas noches. Una pregunta sobre lo que es de la capacidad de goce. Como nosotros sabemos, las personas tienen dos tipos de capacidad, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Yo quisiera que usted nos haga una diferencia entre estas dos y también que nos diga en qué situaciones una persona física o moral pierde su atributo de la capacidad, ya sea de goce o de ejercicio. A ver, ¿qué hablamos de capacidad de goce? La capacidad de goce es la idoneidad que se tiene en cierta manera una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona natural es desde el momento de la concepción y se la pierde en la muerte. Sí, es un hecho natural consustancial al ser humano, ¿no? Y la capacidad de ejercicio es la idoneidad de la persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir sus obligaciones. Exigir un derecho a la herencia, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años puede tener ejercicio de goce, tiene el derecho a heredar, pero puede ejercer su derecho como tal, no, porque no tiene mayoría de edad, lo tendría que realizar a través de tercera persona.
A eso me quiero entender. La capacidad de ejercicio se adquiere con la capacidad que tiene 18 años, pero hay excepciones a la regla, ¿no? Cuando contraes matrimonio entre los 16, qué sé yo, ¿no? Entre los 16 y 18 con autorización, obviamente esa persona adquiere también capacidad de ejercicio. Esa es la diferencia, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se pierde? En el caso de la persona natural es cuando se extingue. Cuando en la persona jurídica, ¿cuándo se extingue una capacidad de goce? Obviamente cuando se liquida una empresa, se extingue por acuerdo social, por acuerdo societario, por incumplimiento. Por ejemplo, cuando hubo el tema de la Ley General de Sociedades, solicitaron que se adecúen a la nueva normatividad las empresas anteriores y les dieron un plazo. Y si se llenaban que si no se cumplía el plazo, se adecuaban a la nueva normatividad, se extinguía automáticamente. Es decir, vía legal se puede establecer ciertas situaciones en las cuales se pierde. Por acuerdo también, obviamente, ¿no? Por infracción a las normas también se pierde, porque no olvidemos que se puede pedir la extinción de las asociaciones, de los comités, puede existir un interés de terceros de solicitar la extinción como tal, cuando no cumplen con su finalidad. Y efectivamente hay supuestos en los cuales que legalmente o por voluntad propia se puede generar el tema de la extinción como tal. Ya, doctor, muchísimas gracias por el tiempo destinado, la predisposición a apoyarnos y más bien reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento y en algún momento nuevamente que esté con la predisposición de absorber nuestras dudas y nuestras consultas respecto a la materia que usted domina, que es la parte civil, ¿no? ¿Alguien más que tiene algo que agregar? Bueno, agradecerle, doctor, por su tiempo y ahí su dedicación. Veo que aún tiene el alma todavía de docente, quiere enseñarnos. Muchas gracias. No, yo quisiera agradecerle más bien. Yo tengo un gran cariño especial por San Martín, ¿no? Ya le he dicho, he estado 11 años de mi vida, 12 años de mi vida, ¿no? He tenido mi residencia habitual, por así decirlo, dentro de San Martín, ¿no? La gente es un tema tan distinto, bueno, a Trujillo, ¿no? Entonces siempre queda la añoranza que ha sido mi segundo hogar y la siento como tal. Me siento sanmartinense, no he nacido ahí, pero me siento como tal, ¿no? Bueno, por el tema de la pandemia no he ido, pero siempre llano a cualquier participación, invitación. Creo que el curso lo tienen con qué docente. Yo le dije, yo los conozco mucho, a muchos de ellos he sido el primer docente Canales. Y el coordinador. Oscar Canales está en Trujillo estos días, ¿eh? He conversado con él. Espero verme mañana para regalar unos libros, de repente les pueda facilitar. Pero como le vuelvo a repetir, la verdad, yo encantado. Me hablan de San Martín y aflora mucho el tema del recuerdo y la añoranza de estar en esas tierras. Doctor, quisiera pedirle un favor para posar para la cámara para una foto final. Ya, sí, no hay problema. Ok. A ver, chicos, bueno. Sonrían. Ingiri, ¿no? Así se dice, ¿no? Ingiri, ¿no? Ya está, doctor. Gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias viendo. Por todo, doctor. No, de todo. Gracias, doctor. Encantados de ver. Gracias, doctor. Enorme gusto. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego. Continuando con nuestras entrevistas a magistrados sobre los atributos de la personalidad, procedimos a realizar 2 preguntas sobre el atributo del nombre a la juez Mónica Elena Pomajambo Zambrano. ¿El nombre es permanente desde el nacimiento hasta la muerte? ¿Puede ser modificado? ¿Y cuántas veces se puede hacerlo? ¿Existen limitaciones para la asignación del nombre? ¿Necesariamente tiene que tener correlación con el sexo? Escuchemos lo que ella nos comenta. La primera pregunta, ¿el nombre es permanente y único desde el nacimiento hasta la muerte? ¿Puede ser modificado? ¿En qué casos y cuántas veces? A esta pregunta lo que podemos responder es que teniendo en cuenta que el nombre es el distintivo de una persona, es la cualidad por la cual se le identifica a esta persona, nuestro ordenamiento civil regula el derecho de toda persona a tener un nombre, lo regula como derecho y deber, ¿no? El nombre en realidad incluye el nombre de pila, el que le asignan los padres y los apellidos. La propia ley establece que al hijo le corresponde detentar el primer apellido del padre,
y el primero de la madre. Por lo tanto, en el tema del nombre, en relación a los apellidos, la ley establece cómo consignarlos, ¿no? Si hablamos del nombre, si es permanente y único, estamos refiriéndonos al extremo del nombre de pila, lo que es esta designación con lo cual los padres le asignan al hijo cuando nace, ¿no? Entonces, sí, nuestro Código Civil, a partir del artículo 19, en el título tercero que regula el nombre, prevé efectivamente que toda persona tiene derecho a llevar un nombre, incluso a defenderlo, ¿no es cierto? Entonces, la concepción, la interpretación de nuestra legislación es restrictiva respecto al nombre. Solamente el cambio va a obedecer por alguna razón justificada, ¿no? El artículo 29 establece: nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial debidamente pública e inscrita, ¿no? ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo tiene una connotación de permanencia del nombre, pero ningún derecho es absoluto. Por lo tanto, efectivamente, sí se puede cambiar el nombre. El mismo artículo 29 expresamente señala: nadie puede cambiar de nombre ni hacerle adiciones salvo por motivos justificados, ¿no? Entonces, el nombre, a la pregunta ¿el nombre es permanente y único desde el nacimiento hasta la muerte? No. Sí puedes haber cambios y adiciones por motivo justificado. Ese motivo justificado alcanza al ámbito judicial, ¿no? Es el juez que va a poder determinar si efectivamente existen motivos justificados para hacer cambios al nombre, ¿no? Desde el momento en que son los padres quienes asignan el nombre a un hijo, podemos partir de que es en un ámbito muy amplio, muy general, de sus ideas, de sus convicciones, de sus preferencias políticas, ¿no? Entonces, o de sus preferencias, qué sé yo, de una película, de algún evento. Entonces hay nombres, pues no olvidemos, como por ejemplo este artista que era Mario Polo y que quería poner a su hija Neurona H2O, ¿no? U otros que quieren ponerle, por ejemplo, son bastante nacionalistas, les quieren poner Pachacútec, Tupac Amaru. Otros les ponen pues nombres americanos, Bill Clinton, Patrick, o le ponen los nombres de sus personajes favoritos, ¿no es cierto? Entonces, desde que el nombre constituye parte de la personalidad, de la individualidad de una persona, el nombre consolida la identidad también de esta persona, y esta persona puede no sentirse identificada con los nombres asignados por sus padres. No solamente eso, puede sentirse perjudicado, agraviado, pues efectivamente, como ningún derecho es absoluto, procede el cambio de nombre, pero claro, previo proceso judicial. En relación, ¿en qué casos? Bueno, ¿en qué casos? Motivos justificados. Los motivos justificados realmente se encuentran ligados al tema de encontrar nombres que sean compatibles con la identidad que se quiere preservar, ¿no? Por ejemplo, cuando estos nombres, por ejemplo, pueden vulnerar el desarrollo social, colindan con los parámetros de la sociedad, o por ejemplo puede haber un sinónimo de un famoso delincuente y tu nombre pues tiene es el mismo al que es asignado a un delincuente. Obviamente tú vas a querer cambiarte de nombre. ¿Que ese es un motivo justificado? Pero claro que sí. Entonces podemos decir que algunos motivos que quizás vemos la judicatura conoce son cuando estos nombres son extravagantes, ridículos, contrarios a la dignidad, al honor de la persona, al orden público, a las buenas costumbres, ¿no? No debemos olvidar que hay muchas veces que los nombres son materia de bullying, ¿no? O sea, los nombres asignados a las personas, estas personas pueden ser pasibles de bullying justamente por el nombre asignado. ¿Esto afecta a la identidad de la persona? Sí, afecta mucho la identidad de la persona. El juez considera un motivo justificado
justificado el cambio de nombre? Por supuesto que sí, ¿no? Pero eso se va a tener que ver en el mismo proceso judicial, no solamente con lo que se escribe en la demanda, particularmente el juzgado civil de Tarapoto, el segundo juzgado civil de Tarapoto a mi cargo, para determinar los parámetros del nombre y la afectación real a la persona que está solicitando su cambio de nombre, suele pedir como una prueba actuar la declaración de parte, ¿no? Y en esta declaración de parte se le hace determinadas preguntas para determinar si efectivamente le perjudica su derecho, su subjetividad, su personalidad, si se siente identificado, porque ese es el tema crucial, determinar si existen motivos razonables que puedan, que se pueda valorar a fin de amparar el cambio de nombre, ¿no? Por ejemplo, hay nombres como el Alzheimer, ¿no? O Porky, o Pringlen, o Pepsi. Hemos tenido muchos nombres que no son, pues, no son extravagantes, son ridículos y limitan con determinadas connotaciones que no merecen mantenerse subsistentes, porque efectivamente no identifican a la persona o la persona no se identifica con ese nombre. Por lo tanto, si se contrasta esta realidad con la afectación a la persona y evidentemente existen motivos justificados, se va a amparar el cambio de nombre. ¿Cuántas veces? Entendiendo que el cambio de nombre es a nivel judicial, en este juzgado particularmente no hemos tenido más que una sola vez el cambio de nombre. Yo creo que solamente podría dar, no hay limitaciones respecto a cuántas veces se puede cambiar el nombre, al menos no las conozco, pero en cuántas veces uno pueda cambiarse de nombre, yo entiendo que es solo una, porque tú te puedes identificar con un nombre, quieres cambiarte tu nombre y tú en la audiencia vas a dar un nombre, ¿no? El nombre que te sientas identificado. Ahora, si existieran otras circunstancias en las cuales ese nombre que en su momento tú te sentías identificado y luego no, tendría que ser materia de valoración en un debido proceso, en un proceso judicial, y efectivamente determinar si procede a hacer nuevamente el cambio de nombre. Pero como todos sabemos, hay un principio general que dice todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Entonces, no existiendo restricción de cuántas veces hacerse el cambio de nombre, yo pienso que podrían hacerse varias veces, pero sí el juez deberá advertir si verdaderamente existió un motivo justificado, que luego de que tú te identifiques con un nombre en el cual se te asignó judicialmente, luego tengas algún otro motivo por el cual digas que ya no te identificas con ese nombre, ¿no? Me parece muy raro, nunca hemos tenido ese caso, no he conocido casos en que se hayan suscitado 2 ocasiones de cambio de nombre, pero considero que sí podría presentarse el caso, por ejemplo, que te hayas identificado con un nombre y luego ese nombre ha devenido en un nombre, por ejemplo, de un famoso delincuente tal vez, y tú no quieras asociarte con ese nombre y quieras que te cambie. Me parecería que sí podría darse más de una vez, pero serían casos muy raros, ¿no? Como te digo, no he tenido casos así. Entonces eso responde a tu primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, ¿existe alguna limitación o restricción para la asignación del nombre? ¿Necesariamente tiene que tener correlación con el sexo? Bueno, en relación a esta pregunta, nuestro ordenamiento civil a la fecha no establece restricciones para la asignación del nombre, ni tampoco vincula necesariamente el nombre al sexo o establece que tiene que estar necesariamente o tiene que tener correlación inequívoca con el sexo. Sin embargo, sí han existido anteriormente
en 1998 se emitió un decreto supremo. Este era el Reglamento de Inscripción del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Decreto Supremo 015-98 PCM. Se integró el artículo 33, por el cual se estableció que la persona no podrá tener más de 2 pronombres. Asimismo, se señaló como restricciones o parámetros que no podrán ponerse pronombres que por sí mismos o en combinación con los apellidos resulten extravagantes, ridículos, irreverentes, contrarios a la dignidad y al honor de las personas, así como al orden público o las buenas costumbres, que expresen o signifiquen tendencias ideológicas, políticas o filosóficas, que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se pretende poner o apellidos como pronombres, ¿no? Se asignaba al registrador como la persona autorizada para denegar las inscripciones que se soliciten en contravención de lo dispuesto en este artículo. Este artículo efectivamente tuvo vida muy corta, tuvo una corta vida, pues el siguiente decreto, el 016-98, lo derogó. Derogó todo el artículo, no obstante, existen elementos que parecen que han debido subsistir, ¿no? Bueno, el fundamento para su derogación es que este artículo limitaba el ejercicio libre de la asignación del nombre y colisionaba sustancialmente con el Código Civil, que establece el derecho y el deber de llevar un nombre. Bueno, si bien es cierto, el artículo 19 del Código Civil establece como un derecho y deber el de llevar un nombre, me parece que no se le ha debido, no colisiona en todo este artículo con el Código Civil, no, sustancialmente tal vez la facultad atribuida al registrador de denegar las inscripciones tal vez podría ser rechazado, pero ya había ahí una prohibición. La prohibición considero que ha debido quedar vigente, ¿ya? Sin embargo, bueno, se derogó por el artículo 16, pues se estableció que colisionaba con el artículo 19, que establece que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Considero que la única contraposición a esta norma era la facultad que se le asignaba al registrador de denegar la inscripción, pero no estaba toda la norma errónea, a mi consideración. Esta era una norma, este tuvo un antecedente de las restricciones y parámetros, no obstante, como se dijo, fue derogada por el Decreto Supremo 016-98. O sea, inmediatamente salió, inmediatamente se derogó. Entonces, a la actualidad, a la pregunta si existe alguna limitación o restricción para asignación de nombres y necesariamente tiene que tener correlación con el sexo, no existe. No existe ninguna limitación o restricción para la asignación de nombres. Sin embargo, hemos encontrado el proyecto de ley que regula la inscripción de los recién nacidos. Hay un proyecto de ley, el 4143-2018, ¿no? Que es un proyecto que regula la inscripción del recién nacido, y este proyecto establece solamente en su artículo 3, que es el fundamental, algunos parámetros en relación al nombre, ¿no? Específicamente o textualmente señala: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC elaborará el registro de nombres para la protección de la identidad y dignidad del recién nacido, de manera que se evite la inscripción de aquellos nombres que 1. Puedan dañar la autoestima del menor, 2. Puedan convertirse en objeto de burla o humillaciones, 3. Puedan considerarse denigrantes, ofensivos, cómicos o ridículos, 4. Repliquen nombres completos de marcas, personajes famosos o ficticios, 5. Puedan tener una connotación negativa a nivel social, religioso o histórico, 6. Estén formados con acrónimos o combinación de siglas, 7. Otros criterios considerados pertinentes por el RENIEC, ¿no? Este proyecto de ley establece los criterios para elaborar, ¿no? Para que la RENIEC tenga consideración en la inscripción del nombre. Como vemos en este proyecto, no se establece que el registrador tenga la potestad de denegar la inscripción. Entonces, me parece que este proyecto sí es idóneo para preservar
el derecho de los menores a llevar un nombre que esté dentro de los cánones o del orden social, ¿no? A fin de que evitar que el nombre que se le asigne por sus padres, que en algún momento puede tener, en algún momento o tiempo determinado, pueda ser a criterio de los padres un buen nombre, un excelente nombre, no vaya a dañar la autoestima a posteriori, ¿no? O a futuro, ya porque los tiempos cambian, la coyuntura ya no es la misma, o quizás se develan algunas situaciones que hacen que ese nombre asignado pues devenga humillante. Por ejemplo, puede ser que en la actualidad les pongan, o puede ser que a un niño recién nacido les pongan como nombre Pachacútec, Atahualpa, Keiko, Peter Castillo, Vizcarra, ¿no? O cualquier nombre, incluso como apellidos les pueden poner nombres, ¿no? Les pueden poner nombres de Bill Clinton o Donald Trump. Son los criterios subjetivos que impulsan a los padres considerar a poner un nombre a sus hijos, y sus hijos ya cuando nacen no pueden verse identificados con este nombre. Muchas veces, por ejemplo, se ha visto en los casos judiciales que se presentan cambio de nombre porque el nombre la persona no se identifica con su nombre. Regularmente les ponen nombres femeninos a personas del sexo masculino, o nombres masculinos a personas del sexo femenino. Así hemos tenido casos como, por ejemplo, existe una señorita que se llamaba María José. Entonces el segundo nombre pidió el cambio porque el José es un nombre que se identifica con el sexo masculino. Así también hemos tenido otras personas que tienen como nombre Michelle Alexander, conocida productora de Latina, pero sin embargo Michelle bien puede entenderse como masculino o femenino. Alexander tiene una connotación del género masculino. Entonces la señorita que viene a pedir tutela al juez pues sostiene su afectación al habérsele consignado nombres de naturaleza masculina. Igual es el caso que existen varones o mujeres que ponen a sus hijos o hijas nombres de sus respectivas exparejas o nombres de sus enamoradas que añoran o algún tema similar, ¿no? Pero lo ponen a espaldas de su pareja actual. Entonces la compañera actual, cuando se entera que el nombre de su hija o hijo obedece a un tema sentimental de su pareja, pues solicitan el cambio. Se sienten humilladas, ¿no? De que su hija o hijo lleve el nombre de la expareja de su esposo. Entonces acá también se va a tener que valorar dichas situaciones, ¿no? Esta ley, la antigua ley que se dio con el Decreto Supremo 015-98, no solamente establecía parámetros y restricciones de aquellos nombres ridículos, extravagantes, contrarios a la dignidad, al honor, sino también establecía un límite al número de los prenombres que podía llevar una persona. Se señalaba que la persona no podrá tener más de 2 prenombres. 2, ¿no? Generalmente tenemos 2, en algunos casos solo hay un prenombre, pero por ejemplo existe un conocido profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se llama José Antonio Niño Jesús de Praga Ñique de la Puente, muy conocido. Él tiene más de un nombre, más de 2. Entonces, con esta ley evidentemente él no hubiera podido, sus padres no le hubieran podido asignar el nombre libremente elegido por ellos, que en la actualidad el doctor José Antonio Ñique de la Puente, como le decimos, lo lleva muy en alto. Él siempre pregona su nombre completo: José Antonio Niño Jesús de Praga Ñique de la Puente, ese es mi nombre, ¿no? Entonces él, por ejemplo, se siente muy identificado con su nombre, ¿verdad? Pero en otros casos no. Como se dijo, el nombre de Atahualpa, Pachacútec, Neurona H2O y otros nombres que tienen una connotación masculina cuando
cuando las personas son del sexo femenino, o padres que han querido tener hijos, añoraban tener hijos masculinos, varones, y les nacieron hijitas. Igual, padres o madres que querían tener hijitas y tuvieron hijos, y les asignan al igual nombres del sexo que ellos, nombres del bebé que ellos han querido tener del sexo opuesto, ¿no? al que finalmente resultó. Entonces, a la fecha no existe. Como antecedente sí estuvo vigente con una vida muy corta este Decreto Supremo 01598, posteriormente derogado. Entonces, en la actualidad no existen limitaciones ni restricciones del número de los prenombres ni de la asignación que se les pueda dar. Ahora, respecto a la necesaria correlación con el sexo, tampoco existe. Y en la actualidad sí existe un proyecto de ley que el 4143-2018 que sí está proponiendo poner unos criterios para la asignación, como se dijo, ¿no? De esta forma concluimos el presente trabajo, esperando haber contribuido al conocimiento del tema de los atributos de la personalidad. Queremos agradecer a los magistrados que colaboraron con la realización de este trabajo audiovisual, al doctor Félix Enrique Ramírez Sánchez por haber dedicado su valioso tiempo a compartir sus conocimientos y experiencia, con el fin de darnos mayores luces sobre el tema tratado, no solo desde la óptica del derecho civil, sino desde el enfoque del derecho constitucional. Y de igual manera, a la doctora Mónica Elena Pomajambo Zambrano, por la gentileza de responder nuestros cuestionamientos. Agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización del presente trabajo y a nuestro docente, al doctor Óscar Canales González, por asignárnoslo.